Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro administrador diocesano Luis Ángel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él, en Él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad de su Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Somos familia de Dios, unidos como hermanos, queriendo invitar a otros a participar de esta fraternidad. Tenemos que cuidar, tenemos que acrecentar. Unidos ahora a toda la diócesis, a todos los diocesanos, a los rincones de la Unión de Rol, juntos, unidos, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan para cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por la misericordia, nos veamos libres de todo pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os doy, la paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del amor.
Señor Dios nuestro, haz que los sacramentos que hemos recibido acrecienten en nosotros la fe que predicaron los apóstoles, que solícitamente difundió el misionero San Antonio María Claret. Por Jesucristo, Señor. Amén. Estamos a punto de acabar la celebración. Somos llamados a llevar a la vida aquello que hemos celebrado y compartido. En este momento, el Padre Luis Ángel hace entrega a los representantes de los arciprestados de una planta y una frase. Ellos serán los que la hagan llegar a todas las UPA de la diócesis y parroquias. Hermanos, hermanas, iniciamos un nuevo plan pastoral diocesano, un plan de cuidados pastorales. Os entrego en nombre de toda la comunidad diocesana este símbolo. Llevadlo a cada unidad pastoral, a vuestras comunidades, y que os recuerdo cada día que el don de Dios, la llamada que Él nos hace, hay que cuidarla, abonarla, crezca y dé vuelta.
Amén. El Señor nos ha llamado a participar en esta Eucaristía, nos enriquezca con los dones de la fe y de la caridad y os reúna con los hermanos que gozan ya de las alegrías del cielo en una permanente esperanza. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pois eu falei moito antes, pero non me resisto, pois neste momento gustaríame dicir dúas palabras. A principios deste mes celebrábamos as témporas de acción de gracias e de petición. Pois esas son as dúas palabras, unha acción de gracias e unha petición. Evidentemente o Padre Luis Ángel. Xa o sabíamos de antes, pero desde que ele empezou a camiñar con nós, creo que a todos nos quedou moito máis claro ese carácter sinodal da Igrexa. Ser Igrexa é camiñar xuntos. Nos camiñamos con ele, hasta onde cuidemos, pero ele camiñou moi ben ao noso lado, unhas veces diante, outras detrás, e outras á beira. Entonces, esa é a primeira palabra. Gracias por camiñar durante estes 4 anos con nós. E a segunda repetición, para que non se esquenza de nós, se comentaba eu antes a unha amiga miña. Todas as separacións son sempre dolorosas. Nas nosas parroquias e nas nosas familias, as separacións están ao orden do día. Ele agora, pois, deixa esta esposa, que é a súa igrexa particular de Nodoña do Ferrol, e xa ten que poñer a mente e o corazón, pois, coa súa nova esposa leonesa. Ojalá lle queira tanto como nos quiso a nós. Pero quería dicirlle que cando estea en León, que non se olvide de nós, que rece por nós, por esta razón. Non sabe usted canto sufren os fillos cando se separan os pais. Gracias. As plantas hai que cuidalas, regalas, abonalas, quitarles todas as ervas malas para que poidan medrar e levar adiante o seu sentido, a raíz da súa existencia. Queremos que esta planta este en todas as nosas iglesias, tamén en esa iglesia de León. Nun lugar ben visible para que nos recorde que a nosa tarefa de sermos misioneiros hai que cuidala coa auga do Espírito e cos nosos cuidados. Así medrará e florecerá. Tamén vai unha palabra, sal, que nos anima a sair de nos mesmos, a facer camiño en comunidade, a vivir creando vínculos en comunión. Sal, para dar bo sabor e ir transformando este mundo nunha fraternidade universal, para estar deste xeito discreto pero sendo necesarios. Sal, en imperativo, sendo unha chamada urxente a sermos comunidade discípula e misioneira. Sal, ponte en camiño, crea comunidades, crea lazos, levando nas túas mans o Evanxeo, o teu esforzo e os irmáns. Sal, sal, sal. El Señor nos invita a salir, el Señor nos invita
contrario, el camino y el Señor nos invita a seguir caminando. Así hay que hacerlo durante todo el curso y durante toda la vida. El año pasado celebramos en octubre el mes extraordinario misionero y yo os decía, no es un mes, es un curso, es una vida. Salvamos, seamos verdaderos y amigables, afables, entusiastas, enamorados de Dios, discípulos, misioneros. Sed testigos misioneros del Evangelio. Podéis y en paz. Oramos.